Bien. A ver, ¿qué hicimos en la anterior sesión? ¿Alguien quiere ingresar? A ver. No, aquí quiero entrar WhatsApp aquí. Justamente en la anterior clase habíamos estado viendo alguna suma de vectores, ¿no es cierto? Algo relacionado con esto, cómo se van sumando. Y pues vamos a continuar con más cosas ahora, ¿no? A ver, no hay nadie más ya. A ver, teníamos eso de acá, vean, un vector, dos y tres vectores, ¿no es cierto? Esto en el caso de dos dimensiones, ¿no? En el plano están esos dos vectores. Ok, si yo quiero, por ejemplo, en este caso, sumar, hemos definido la suma, ¿no es cierto? La suma se define como la suma de componente a componente, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, sumar U más B doble, pues simplemente voy sumando componente a componente, ¿no? Esa componente más esta componente más esta otra, y lo que me daría en este caso sería ¿cuánto? ¿No? Tendría un valor de menos 2 más 3 sería 1. 1 más 1, 2. Entonces sería, vean, si yo hago esta suma, U más este B más mi B doble, pues justamente es componente a componente. Me quedaría en este caso, hemos dicho 2, ¿no es cierto? Aquí dice 3 más 1 es 4. 4 menos 2 me da 2. Muy bien. En la siguiente componente, sumo este 2 más este 2 es 4. 4 menos 2, eso me da 2, ¿no? Entonces ahí está mi vector suma analíticamente. Pero geométricamente, ¿cómo será el vector suma? ¿No? Básicamente el vector suma analíticamente, ¿qué era? Un momentito, vamos a permitir, ¿por qué se entró aquí? A ver, ¿dónde está? Aquí. A ver, ¿quieren entrar, creo? Ya nadie. Traten de ingresar con su institucional, por favor, ¿ya? A ver, dibujaremos el vector 1, 2. ¿Qué significa esto? Ustedes recuerden que la notación esta que está como entre coditos, por ejemplo, ¿no? Representa un vector, ¿ya? Por ejemplo, esto de aquí me representa, entre paréntesis, para nosotros va a ser un punto en el plano. Por ejemplo, ese punto, ¿qué coordenadas tiene? Tiene coordenadas menos 2, 2, ¿no? Ahora, si yo quiero un vector aquí, pues, ¿qué hago? Tengo que tener un punto inicial y un punto final. Entonces, un vector que hemos definido nosotros cuando es de esta forma, ¿no? ¿Cómo es? Es que su punto inicial siempre comienza en el origen, ¿no? Entonces, el origen tengo como punto inicial y punto final sería este menos 2, 2. Y bien, para darle un valor cierto, ¿no? A este vector, pues lo vamos a denotar entre esos coditos, le vamos a llamar, ¿no? Que sería como componentes menos 2 y 2, ya de nuestro vector U. Lo propio para B, ¿no? Obviamente cuando tengo eso, ya me da en mi cabeza, tiene que estar que su punto inicial es el origen y su punto final es el 3, 2, ¿no? Busco el 3, 2, ya, perfecto. Entonces dibujamos el vector B, ¿no? Para B doble es lo propio, ¿no? Va a ser 1 menos 2, ¿no? Busco ese punto y al final dibujo mi flechita, y sería esta celeste que están viendo ahí abajo. Ahora que yo quiero sumar, hemos dicho, ¿no? Voy a ir en el orden que me están diciendo, U más B. Entonces voy a agarrar este B doble, este B que están viendo aquí, y lo trasladamos aquí arriba, ¿no es cierto? Lo podemos trasladar ahí arriba y me quedaría ese vector ahí. Muy bien. Luego, ¿a qué más tengo que sumar? Tengo que sumar a este W. Entonces, ¿qué hago? Pues a este punto final le voy a pegar la colita del W, ¿no? Entonces voy a continuar y a esta W ahí, ¿no? Los traslado de esa manera hasta aquí arriba, ¿no? Al final del vector B. Una vez que tengo eso, pues me fijo, ¿no? Este sería su punto terminal. Entonces aquí tengo el punto inicial y aquí tengo su punto terminal, ¿no? Junto todo eso, ¿y qué me da? Justamente me da esta suma, el vector U más B doble, ¿ok? ¿Qué componentes tiene? Tiene componentes como 2 y 2, ¿no? Y se puede observar eso. Miren, el punto inicial es el 0, 0 y el final es el 2, 2, ¿no? Y tiene sentido lo que hemos encontrado nosotros, ¿ok? A ver, ¿qué más? Alguien quiere, están a cada rato intentando entrar, pero cuando vengo aquí ya no quieren entrar. Muy bien. Entonces, es lo que hemos visto en la anterior semana, ¿no? Bueno, en la anterior clase, en nuestra primera. Ahí está nuestro vector suma, ¿no? Analíticamente era eso. Hemos encontrado otro vector también, que era ese pedido que encontremos el B más 2 veces B doble, ¿no? También tenían como tareita este otro, ¿no? Aquí está nuestra tareita, que era pues ya ahora un vector que tiene 3 componentes, o sea, es un vector en el espacio, ¿no es cierto? Y para sumar estos dos vectores, pues obviamente hacemos el U más mi B, ¿no? ¿Quién es U? Pues tiene componentes 4, 2 y menos 1, ¿no? El otro vector es 5, menos 2, y aquí estaría el 6, ¿no? Ahora aquí pues sumando, sería 4 más 5, sería 9,
2 menos 2 me daría 0, luego aquí menos 1 más 5, más 6, perdón, eso me da 5 positivo. O sea, ahí está mi vector, ¿no? Y claro, aquí va la tareita, si yo sumo estos dos vectores de forma. Ahora aquí yo les he pedido eso de acá, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Pues introducir el número 2 a cada componente, ¿no? Hay, por ejemplo, aquí el 2u más el 3 veces b doble. ¿Qué han encontrado? Supongo, estimo que han encontrado esto, ¿no? Tienen que multiplicarle por el 2 a este vector. Y al multiplicarle por un escalar 2, pues ingresa a cada componente. 4 por 2 es 8. 2 por 2 va a ser 4. Y aquí sería menos 2, ¿no? ¿Más quién? Más 3 veces b. De aquí multiplicaremos por b a cada componente, pero perdón, por 3. 3 por 5, 15, coma, menos 3 por 2, 6, y aquí sería 3 por 6, 18, ¿no? Luego ya están mis dos vectores, ahora tengo que proceder a sumar, ¿no es cierto? 8 más 15, ¿cuánto es? 18, 20, 23, ¿no? 23 aquí. En la siguiente es 4 menos 6, menos 2. El siguiente, menos 2 más 18, eso me da 16 positivo, ¿no? Ahí está mi vector que tenían que ustedes ubicarlo, ¿no? ¿No? Ahí tienen que trabajar un poquito, imaginarse cómo serían nuestras coordenadas, aquí sería el X, dejamos los puntitos, ¿no? ¿No es cierto? Ahí voy dimensionando. ¿Y pero qué me está diciendo aquí en el fondo eso de aquí? A ver, me dice, en X te vas a mover, este sería el eje X, el eje Y el eje Z, ¿no? En X movete 23 unidades, entonces tengo que del origen hasta aquí, 23 unidades. 1, 2, 3, así, ¿no? Hasta llegar al 23, imaginaré. Hasta aquí, digo, ¿no? Una vez que tengo eso, tengo que subir en la dirección Y menos 2 unidades. Como es en la dirección negativa, entonces me voy a este lado, ¿no? Sería menos 2, imagínense aquí. Desde el punto 23 me subo en esa dirección 2 puntitos negativos, ¿no? Serían los positivos y aquí estarían los negativos, a este otro lado. Muy bien. Ahora, después, ¿qué hago? Me tengo que subir 16 unidades, pero en Z. Entonces, hacia arriba ya tengo que contar 1, 2, dimensiona más o menos. Aquí digamos que es 16 la altura, ¿ya? Imaginaremos eso, que aquí, por aquí es el 16 y así. Ahí tendría, subiría. Aquí sería el punto final, entonces. Ahora, ¿quién sería mi vector? Ah, pues siempre parte del origen hacia el punto final, ¿no? Ahí dibujo. Y estaría mi vector, ¿no? Claro, ustedes lo supongo que lo han hecho más bonito eso, ¿no? Para dibujar el vector que tiene por componentes 23, menos 2 y 16. ¿Ok? Ahí está nuestro vector que tienen que haber hecho ustedes. ¿Alguna consulta que tengan? ¿Preguntas? Estos son vectores simplemente, ¿no? O alguna consulta. Si tienen preguntas, entonces pregunten, muchachos. Disculpe, licenciada, buenos días, buenas tardes. Yo ayer Dime. estaba tratando de subir el ejercicio, pero a cada dato me salía error y no me dejaba ver la tarea. No No te sé, tal dejaba ver la vez, tarea. o sea, no me dejaba subir el archivo, tal vez solamente también es mi error, ¿no? A ver, ¿hasta qué hora les he puesto el documento? Porque he puesto para que no se acepten entregas retrasadas. Solamente hasta un cierto tiempo se permite. No recuerdo hasta qué hora les he puesto. O tenían hasta hoy día. Por lo que vi decía ayer hasta las 23:59, pero ya antes de eso ya quería subirlo, o sea, era casi como que no me dejaba visualizar la tarea. Y no te dejaba subir. Sí. Es raro. Licenciada, buenas tardes. Igual he ¿Sí? tenido el mismo problema. No he podido ver la tarea, no me aparece. Ya, qué raro, porque he configurado de tal forma que todos puedan visualizar la tarea, a menos que algunos se hayan incorporado recién, ¿ya? Pero debería de estar la tarea ya ahí. Qué extraño. A ver, vamos a intentar la prueba. Vamos a hacer la prueba una vez más. Ya es básicamente como una actividad perdida, pero va a haber más actividades, no se preocupen de eso, ¿no? Van a haber más actividades. Recuerden que esas actividades ya son puntos extras, ¿no? Fuera de la lista de ejercicios, tienen algo extra aquí. Y va a haber más participaciones, más actividades que les voy poniendo. Esto era para que reactiven, ¿no? Para por primera vez están haciendo todo ese curso, todo. Entonces era por eso. Pero va a haber más actividades, no se preocupen, ¿ya? Pero vamos a ver esos detalles que han encontrado, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado. ¿Ok? A ver qué ha pasado. El lápiz no nos responde. A ver, un ratito, pero sí. Me rechazaba cuando era punto .jpg, pero cuando lo puse punto .pdf recién me aceptó. Ah, te aceptó con JPG. Bueno, perdón, no me aceptaba con JPG, me aceptó con PDF. Ay, ya. No, los documentos generalmente los voy pidiendo
traten de enviarlo en PDF, ¿ya? Por favor. A ver, ¿qué pasó aquí? Ya no me responde un ratito. Se ha trancado ya el lápiz. No sé qué pasó aquí. Esperemos que reaccione a ver la tabletita un rato. A ver, así. Ahora sí. Ya está. Entonces, no se preocupen, ¿no? Los quieren enviar. Solamente, claro, he recibido 58 tareas simplemente. Pero eso sí, percátense, porque miren, tarea que pongo va a tener solamente un horario de entrega. Esa tarea no va a permitir más entregas, ¿no? Entonces estén al tanto con eso. Y si bien ese cachito no consiguen subir antes, me escriben, no puedo subir, algo está pasando. Entonces voy a fijarme qué ha pasado. De repente alguna configuración se ha hecho mal, entonces me voy a fijar. Ahora no lo he puesto, claro, lo he puesto para que no se entreguen ya más tarde, ¿no? Y con retraso no se aceptaba ni siquiera un segundo. Y estaba calculado de esa forma. Pero para la siguiente, si es que, ¿no? Como en el caso de su compañero, ¿no? Dice que lo quería mandar antes de las 23, que era el horario cuando tiene que terminar la hora de entrega. Si lo entregan antes y no quiere subir, pues escríbanme para arreglar ese momento, esos detallitos. ¿Está bien? Bien, entonces, entraremos a las propiedades entre vectores. ¿Bien? Esta parte de las propiedades es muy interesante. Ustedes han visto que, nuevamente, cuando yo sumo dos vectores, nuevamente tengo otro vector. ¿No es cierto? Cuando agarramos otro vector y le multiplicamos por un numerito, por un escalar, también seguimos teniendo un vector otra vez, ¿no? Entonces estamos ahí con nuestros vectores, suma de vectores, otro vector. Multiplicación por un escalar, tengo nuevamente otro vector, ¿ok? En los números reales, voy a seguir hablando de números reales aquí. Ustedes saben que cuando tenemos 2 más 3, es lo mismo que hablar 3 más 2, ¿no es cierto? Esta es la propiedad. ¿Qué propiedad es esto, muchachos? ¿A qué les recuerda esa propiedad? Conmutatividad. Muy bien, conmutatividad, ¿no? Es independiente, muy bien, excelente. Es la propiedad conmutativa. Nosotros podemos bien sumar 2 más 3 o 3 más 2, es lo mismo, ¿no? Eso es independiente el orden ahí. Pero también podemos asociar, ¿no es cierto? Por ejemplo, 4 más 1 es 5, y si le sumo más 6 o más 5 también aquí, ya tengo un valor. Y es lo mismo que sumar eso, ¿no? 4 más 1 más 5. Entonces puedo asociarlo de esta forma también. ¿Ok? Se puede hacer también eso de acá. ¿Qué más podemos hacer? Podemos distribuir, ¿no? ¿No es cierto? Por ejemplo, tengo un 2 y le puedo distribuir con otros dos números, así, por ejemplo. Tendría el 2 por 4 más el 2 por 3. ¿Ok? Ahí está la propiedad distributiva. Estos son los números reales, ¿no? Entonces uno se pregunta y tiene que preguntarse siempre, ¿no? Cuando crean nuevas cosas o ven nuevos objetos, decir, ¿será que también se pueden sumar esas cosas? Por ejemplo, suma de vectores habrá, algo así, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a entrar a álgebra lineal, no sé si están haciendo álgebra lineal, van a ver lo mismo, ¿no? Van a definir matrices y la pregunta es, ¿cómo se define la suma de matrices? ¿Será que sigue válida la suma de la conmutatividad en la suma para matrices? ¿En el producto será también lo mismo? O sea, todas las propiedades tienen que preguntarse siempre si está cumpliendo o no. ¿Ok? Entonces, en este caso, los vectores también tienen las mismas propiedades, ¿no? Vamos a poder también conmutar, asociar, distribuir, ¿ya? Y lo que poco a poco les voy a ir mencionando a continuación. Bien, a ver. Vamos con la primera propiedad. Ay, ya no me responde, ¿qué pasó? A ver, permítanme un ratito, no sé qué pasó aquí. Se colgó esto. El lápiz está funcionando normal. A ver, no te permitiremos entrar a ver, volveremos otra vez aquí, no hay nada, está todo normal. Aquí es donde está fallando. Me responde. Ay, ¿qué pasó? Voy a desactivar esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Volveremos acá. No, pues no.
No sé qué pasó. A ver. Sí, vamos a borrar esto, muchas cosas abiertas. No quiere salir. A ver, vamos a cerrar un ratito, cerrar esto. A ver si se va. Esto cerraremos. Hemos cerrado de repente. Estamos compartiendo ahorita. ¿Alguien sabe algún comando para salirse de eso de acá? No sé, no me dejan. De repente se ha colgado ahí. No sé qué hacer. Y luego finalizar tarea, ¿verdad? ¿Cómo? Control más Alt más suprimir. He puesto eso, pero no me da. A ver otra vez ahí. Por si acaso, Windows, Shift, Control B. Windows, Shift. Bueno, no sé qué poner ahí. Chicos, aguarden un momentito, mi computadora se pone así, me aguardan un ratito, voy a tratar de... Lo voy a apagar básicamente ya, voy a apagar ahorita y vamos a retornar. Lick, su micrófono está desactivado. Gracias. Pensé que estaba hablándoles y me estaban escuchando. Sí, me han hablado del auxiliar incluso. La auxiliar es Marianela, ya, alguien de sus compañeros que ha compartido una fotito de los auxiliares con sus WhatsApp. Entonces, adjúntense a ese grupo, pues para que puedan ya coordinar con la auxiliar el horario. No sé qué días va a publicar, ¿no? De repente son los días viernes, que es donde está más libre, ¿no? Las aulas incluso, pero aunque todo es virtual, no sé cómo van a ir haciendo eso con la auxiliar. Pero de todas formas, todo eso pues me van a ir indicando ustedes, ¿no? De qué día están pasando, todo eso. Bien. Bueno, aquí mientras estamos hablando se ha reactivado esto. Y quería entrar a este punto, ¿no? De las propiedades o operaciones con los vectores, ¿no? Les mencionaba, pues, que podemos sumar. Hemos visto que una vez que sumamos tenemos nuevamente un vector. Si multiplicamos por un escalar, nuevamente tenemos un vector, ¿no? Pero también la pregunta es, ¿seguirá siendo válido? Por ejemplo, si yo sumo u más b, obviamente voy a tener un valor. ¿Será lo mismo? ¿Tendré el mismo valor cuando yo sume b más este u, ¿no? ¿Será lo mismo? Y la respuesta es sí. La suma de vectores también es conmutativa. Entonces yo puedo conmutar esto, ¿no? Ahí tenemos a la propiedad conmutativa. Y también tendríamos a la propiedad asociativa que también les mencionaba, ¿no? En los números reales tenemos eso. En los vectores también podemos asociar, podemos trabajar de esa forma, ¿ok? Ahí está nuestra propiedad asociativa, entonces. Luego viene la otra, la propiedad 3, que sería la suma de dos vectores, ¿no? Por ejemplo, el vector nulo, el u, más el vector nulo, me dice que es igual al vector, aquí está mal, va a ser igual al vector, no se viene aquí, u más 0 es lo mismo que 0 más u, y al final esta suma que me da el propio u. Entonces, cuando yo sume un vector con el vector nulo, me va a dar siempre el vector u, en este caso, ¿no?
Tenemos también la otra propiedad que tiene que ver con los inversos, ¿no? A este se le conoce como la identidad aditiva. Para vectores, obviamente, ¿no? La 4, por ejemplo, si yo quiero sumar dos vectores, en este caso el vector u, y también quiero sumarle su opuesto, obviamente al hacer eso me va a dar el vector nulo, o sea, vector 0, ¿no? Entonces, cuando yo sume el u más su opuesto, me va a dar el vector nulo. ¿Bien? Está el inverso aditivo para vectores. Y también tengo esta otra, ¿no? Que hemos visto con ustedes, que si yo tengo un c por u, vean, eso de aquí es como un vector c por u, ¿no? Todo es un vector. Me dice que el escalar no afecta en nada, que puede salir fuera del vector y al final solamente pues ponerle la flechita al u, ¿no? Es como esto, ¿no? Por decirles, yo tengo este vector, el vector, a ver, lo voy a tomar aquí, el vector 8, 4, 2, por decirles, ¿no? Y este vector 8, 4, 2, ¿ok? Pero eso es lo mismo que decir, ¿no? Veo que hay un factor común que es el 2, entonces puedo sacar esto y simplemente tener ese nuevo vector. Vean, aquí ya tengo un escalar, eso ya es un escalar, y aquí tendría a mi nuevo vector, ¿no? Entonces puede pasar eso, puedo sacar ese escalar. Este c por u, por ejemplo, aquí es todo esto que están viendo, ¿no? Y aquí me dice que cuando yo tengo un factor común en toditos ellos, puedo sacarlo y al final tener esa notación, ¿no? Entonces se puede hacer eso, ¿bien? Tenemos otra propiedad también para producto por escalares. Vean acá, y si yo tengo dos escalares, por ejemplo, un c más d, y todo eso lo multiplico por mi vector u, es lo mismo que decir c por u, ¿no? Por el vector u, más c veces el vector u. Okay, ahí está mi propiedad distributiva, pero con respecto a los escalares, ¿no? Ahí está. Dice propiedad distributiva con respecto a la suma de escalares. ¿Ok? Y también tendría este otro, ¿no? Al revés. Vean, este sería básicamente al revés. Intentar borrar aquí. A ver. Poner aquí. Y ahora sí. Un puntero. Tengo el c. Vean el c multiplicado por el u más b, ¿no? Entonces aquí ya son vectores ahora. Entonces aquí puedo introducir también el c por el u más el c por el b, ¿no? Ahí está, c por u más el c por b. Ahí tendría la propiedad distributiva, pero ahora con respecto a la suma de dos vectores, ¿no? Arriba era con respecto a la suma de vectores, de escalares, perdón, y aquí sería suma de vectores. Y la 8, ¿no? Cuando yo multiplique el escalar 0 por un vector, obviamente voy a tener nuevamente el vector 0. ¿No? Es así más o menos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un vector 6, 4, 1 le pondremos. Es mi vector. Y si ahora le quiero multiplicar por el escalar 0, ¿qué está pasando? Al final, 0 por 6 me va a dar 0, 0 por 4, 0, 0 por 1, 0, ¿no? Lo que tendría es el vector 0. Entonces, cuando multiplico un escalar 0 por mi vector, me va a dar el vector 0. ¿Ok? Es lo que vamos a decir en esa propiedad número 8. Y aquí tengo la propiedad 9, que sería el 1. Multiplicar el escalar 1 por el vector, nuevamente tengo el vector u. ¿No? Es como el neutro. Ahí en ese caso sería nuestro escalar 1, ¿no? Que funciona como un neutro en ese caso. Vamos a hacer una demostración, ¿no? Vean esta de acá. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿No? Uno se preguntaría, ¿es válido? Ok, perfecto, pero vamos a ver por qué realmente todo esto, vean, toda esta partecita, es igual a esto, ¿ya? Y básicamente al final pues va a ser como echarle la culpa a los números reales. Bueno, a continuación van a ver ese detalle. ¿Ok? Partiremos de aquí, un u más b más mi b doble. ¿No es cierto? Ahí está. Y vean, voy a considerar lo siguiente. Voy a decir que este u, este vector u, tiene componentes u sub 1, u sub 2 y u sub 3. El b, el vector b, que sea que tenga componentes b sub 1, b sub 2 y b sub 3. ¿Okay? Y el B doble, pues también que sea como componentes B doble sub 1, B doble sub 2 y B doble sub 3. ¿Okay? Entonces, con esas consideraciones, vean, en lugar de ponerle el U, así nomás, le pongo el vector mismo, ¿no? Con sus componentes. Ahí está el B, ahí está su vector. Entonces, son lo mismo, ¿no? Ahí están los paréntesis que están puestos, ahí están los paréntesis, ¿no? Ahora viene el más B doble. Entonces, más B doble, pues sería acá, ¿no? Con sus componentes le vamos a poner ahora. Ahí está. Perfecto. Como ya está todo así organizado, ¿qué puedo hacer? Puedo sumar aquí los vectores, vean. Este vector está sumándose con este otro vector. ¿Cómo se suma? Componente a componente, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué haríamos? Sumaríamos de esta forma. U sub 1 más B sub 1. Ahí está mi primera componente. El siguiente, este U sub 2 que están viendo con este B sub 2, lo sumamos y tendría como segunda componente acá. Y la tercera componente, ¿quién va a ser? La suma de U sub 3 más B sub 3. Y tengo mi tercera componente, ¿no? Y le ponemos el más B doble sub 1, más B doble sub 2, más B doble sub 3, ¿no? Ahí está.
Ahora, ¿qué hago? Nuevamente puedo sumar todos. Miren, tengo dos vectores ahora, también puedo sumarlos nuevamente, ¿no? Este vector, este numerito, más este, componente a componente. Este otro numerito, más este otro numerito, ¿no? Les vamos a hacer ese detallito ahora. Ok, ahí está. Todo este número, vean, todo este número se pone entre paréntesis, ¿más quién? Más el W sub 1, más coma le pongo, ¿no? Ahora, todo este número que están viendo se pone entre paréntesis, ¿más quién? Más este W sub 2. Con la tercera componente, ¿quién viene? El U sub 3 más B sub 3, ¿más quién? Más W sub 3, y lo ponemos ahí, ¿no? Estoy sumando simplemente. Y ahora aquí, pues, es donde entra y juega un papel muy importante la propiedad de los números reales, ¿no? Recuerden que cada componente, cada cosita que están viendo aquí, por ejemplo, esta primera componente pertenece a los números reales. Aquí también, este pertenece a los reales. Y obviamente aquí vean, esta es una primera componente y tengo una segunda componente y una tercera componente. Y cada una de ellas es un número real. Y en los números reales es válido la propiedad asociativa, ¿no es cierto? Aquí puedo asociar por la propiedad de los números reales. Me quedaría lo siguiente. Vean, U sub 1 más, ¿quién? B sub 1 más BW sub 1. Estoy asociando ahora estos dos. Vean este pedacito que están viendo, es lo que está en rojo. De aquí a aquí, ¿por qué es? Por la propiedad asociativa de los números reales. En este pedacito, ¿no? Todo esto es igual a esto. Y aquí lo propio, ¿no? Me voy a la segunda componente y digo lo propio, ¿no? Ahí están, asociaré de la siguiente forma. U sub 2 más el BW sub 2 más BW sub 2, ¿no? El B más B sub 2 más BW sub 2, ¿no? Estoy asociando ahí nuevamente. Y en la tercera también hago lo mismo, ¿no? Y todo esto se debe a la propiedad asociativa de los números reales. Aquí lo voy a anotar eso. Ahí está. Propiedad asociativa de los números reales. Muy bien, como ya está así, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a separar los vectores, ¿no? Como he sumado en un inicio, también se pueden separar los vectores. Voy a separarlos ¿cómo? Voy a copiar solamente los primeros elementos que están aquí, vean, U sub 1, U sub 2 y U sub 3, en un solo vector, como están viendo aquí. ¿Más quién? Más el resto que me está sobrando. Este B sub 1 más BW sub 1, este B sub 2 más BW sub 2 y este último más, ¿no? Y los estoy poniendo ahí, a un ladito, en otro vector. Vean, tengo mi primera componente, segunda y tercera. Si ustedes suman esta primera componente con esta, obviamente es todo esto. El U sub 2 más esta de acá es todo eso. Entonces, al final no estamos haciendo nada malo. Estamos simplemente separando los vectores, ¿no? Ahora, ¿qué puedo hacer? Nuevamente, aquí ya está, ya lo he separado. También puedo separar aquí, ¿no? En el mismo orden. Entonces, ¿quién sería? Me quedaría el vector aquí. ¿Quién vendría? A ver, ¿cómo separamos, muchachos? Díctenme. ¿Quién viene aquí? ¿Quién vendría? B sub 1. Ya, B sub 1, después. ¿Quién viene, muchachos? A ver. B sub 2. Muy bien. Y B sub 3, ¿no? En el siguiente que esté el BW sub 1, BW sub 2 y BW sub 3. Vean, los hemos separado. Me refiero a todo esto. Porque cuando sumo, ¿qué me da? El mismo de que arriba. Me da esto. Entonces, ambas cosas son lo mismo, son iguales, ¿no? Entonces se puede hacer eso. Es lo que vamos a hacer aquí a continuación. Lo que van a ver aquí. Ahí está. U sub 1 más U sub 2 más U sub 3. ¿Más quién? Más estos vectores, ¿no? BW sub 1, BW sub 2, BW sub 3. Ahí está también el otro, ¿no? Los separamos de esa forma. Ahora pues observo y digo, ¿eso quién es? Esto básicamente era el vector U, ¿no? Vean el vector U. Este B sub 1, B sub 2, B sub 3 es el vector B, ¿no? Le ponemos más B, ahí está entre paréntesis, más el B, más ¿quién? Todo eso aquí, ¿quién es? Es el W, ¿no? El vector W. Y le ponemos ahí. Y observen, hemos partido de esto para llegar a este otro. ¿No es cierto? Ahí estamos en la demostración. Por eso es válido la propiedad asociativa. Simplemente al final le echamos la culpa todo a los números reales. Miren, vamos a hacer un modo de práctica, una sencillita más, ¿ya? Voy a tomar la otra propiedad que han visto. Dicen, no, sean, ¿no? Vamos a probar esto. ¿Por qué será que U más menos U, ¿no? Me da 0, ¿no? Entonces definiremos, ¿no? Vamos a definir sea nuestro vector U. Nuevamente con 3 componentes. Imaginaremos así. U sub 1, U sub 2 y U sub 3. ¿Sí? Ahí está mi vector. Muy bien. El opuesto, el menos U. ¿Quién sería el menos U? A ver, díctame, muchachos. ¿Quién es el menos U? ¿Quién sería ese vector? Menos U3.
menos U sub 1, menos U sub 2, menos U sub 3. Correcto, sería este vector. Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo sumar U, ¿no? Me dice más, aquí me está diciendo más, sumaré su opuesto. Le estoy sumando su opuesto. Muy bien, ¿no? Me tiene que dar 0. ¿Ok? Entonces aquí pongo U sub 1, reemplazando, ¿no? Su equivalente, U sub 3. Más, dice, ¿no? Le ponemos el más. Menos U, ¿no? Menos el vector U. ¿Qué sería todo esto? Sería menos U sub 1, coma, menos U sub 2, coma, menos U sub 3, ¿no? Ahora aquí sumo, me quedaría este vector, ¿no? Vean, este U sub 1, la primera componente, más ¿quién? Más este vector, ¿no? Más el menos U sub 1, coma. El siguiente elemento es el U sub 2, más este otro elemento, la segunda componente, y sería U sub 2, coma. El siguiente viene ahí, que sería U sub 3, más menos U sub 3, ¿no? Y ahí terminaríamos. Bien, ahora pues digo aquí nuevamente, cada uno de estos son números reales, ¿no? Y en los números reales, por ejemplo, yo tengo el 2 y le sumo el menos 2, ¿cuánto me da eso? Me da 0, ¿no? Entonces ahí tendría 0. La primera componente aquí sería 0, la segunda componente también sería 0. Miren, el U sub 2 menos U sub 2, ¿cuánto es? Es 0. Aquí también la tercera componente también es 0, ¿no? ¿Y quién es este vector? Es el vector nulo, ¿no? Y ahí está, hemos probado que al final, justamente, el U más su opuesto me da el vector nulo, ¿no? Como están viendo aquí, ¿ok? ¿Se ha entendido, muchachos, esto o nada? Para volver a explicarles. Sí, doctora, se entiende. Ya, muy bien, ¿no? Entonces, perfecto. Como se ha entendido, ustedes van a hacer esa de aquí. A ver, envíenme esto como participación ahorita mismo para WhatsApp. Esta otra propiedad, que está sencillita, no está difícil. Háganme esa de acá. A ver, esta, ¿no? Mejor, yo lo anoto aquí, lo anotaré. Pruébenme ahorita que defínanse un vector. Le voy a poner mejor sea nomás. Sea un vector U que tenga componentes U sub 1, U sub 2, U sub 3, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí. Entonces, el vector U más el vector 0 tiene que darle U. A ver, muéstrenme esto y envíenlo a WhatsApp. No, nuevamente reemplazar simplemente, ¿no? El vector 0 ya saben cómo es. Este es el vector 0. Fíjense, es todo esto. Simplemente reemplazan al final, suman componente a componente y tienen que decir por qué sale esto, ¿no? A ver. Aquí podemos poner por qué hemos hecho, por qué sale 0 este pedazo, ¿no? Por ejemplo, U sub 1 más menos U sub 1, eso vale siempre 0. Entonces, aquí sería el inverso aditivo. Inverso aditivo de los números reales. De L, nada más. ¿Ok? A ver, esto para ustedes. Definan el U de esta forma. El 0 ya saben cómo es. Ahora suman componente a componente y tiene que darles U. Para WhatsApp, a ver. A ver, ya se me envían. De hecho, miren, incluso a este mismo Teams pueden mandar sus actividades. Muy bien, ¿no? ¿Por qué le han puesto? Excelente. ¿Por qué le han puesto que el U sub 1 más el 0 es U sub 1? Ahí están utilizando la propiedad de los números reales también, ¿no ven? Porque ustedes saben que el elemento neutro en los reales es el 0. Entonces, U sub 1 más el 0 sería el mismo U sub 1. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Sí, está bien lo que han enviado. Ahora, lo malo es que ya no paran de enviar. Ya, basta, muchachos. Los 10 primeros básicamente son... Vamos a parar esto. Ok. Excelente, lo han hecho muy bien, ¿no?
Entonces, propiedades. Entonces, son válidas todas. Y cada una, miren, no vamos a probar toditas, solamente era para mostrarles que sí se cumple, ¿no? Unas cuantas era suficiente. Y todas se pueden ir viendo, ¿no? Con la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, se pueden ir verificando. Pero vamos a hacer solamente estas por en cuanto, ¿no? Esas dos que hemos demostrado. Muy bien. Y la tercera que ustedes la han demostrado, ¿no? La cuarta. Básicamente se ha probado estas, ¿no? Esta y esta. Esta también aquí es súper sencillita, ¿no? Simplemente le echamos la culpa igual a los números reales, porque no hay podemos conmutar. Entonces, no hay ningún lío. También se va a poder hacer rápido eso. Muy bien. Pasaremos a otro punto. Esto ya lo hemos demostrado. Vamos a pasar esto. Ahora vamos a entrar para definir lo que es el módulo de un vector, o también conocido como la longitud o magnitud de nuestro vector. ¿Ok? ¿Qué va a ser? ¿No? Básicamente es, como su nombre mismo lo menciona, la longitud de mi vector, ¿no? El tamaño que tiene. ¿Ok? Por ejemplo, la longitud o magnitud de un vector tridimensional, así, de esta forma, tiene componentes B sub 1, B sub 2, B sub 3. ¿Cómo va a ser dado? Va a ser dado de la siguiente forma, ¿no? Ahí está. Estas barritas significa módulo del vector, ¿no? ¿Y cómo se calcula el módulo o el tamaño, magnitud, también que ustedes lo quieran llamar? Se calcula simplemente como la raíz cuadrada. ¿De quién? De cada componente del vector, pero elevado al cuadrado. Vean, esta es la primera componente, lo ponemos al cuadrado, b sub 1 al cuadrado, más la siguiente componente al cuadrado, más la última componente al cuadrado, ¿no? Simplemente hacemos este cálculo para calcular la longitud o magnitud de nuestro vector tridimensional, ¿no? Y también eso de aquí se puede generalizar para cualquier tamaño de vector. Por ejemplo, si yo tuviese un vector que tuviera, no sé, que sea en Rn, ¿no? Por ejemplo, con n componentes, un b sub 1, ¿no? Un b sub 1, un b sub 2, hasta un b sub n, ¿no? Imagínense así. Entonces, el módulo también se va a definir de la misma forma. Simplemente, pues aquí vamos a aumentar más elementos, ¿no? Va a ser b sub 1 al cuadrado, b sub 2 al cuadrado, y así hasta llegar a mi último elemento, b sub n al cuadrado, y sacar la raíz. Entonces, puede generalizar para una cantidad mayor de componentes, no solamente para R3 de esa forma. Para R4, para R5, se puede calcular la norma de esta forma. ¿Ok? Entonces, ahí está la norma de nuestro vector tridimensional. Y aquí la generalizada, ¿no? Para un vector n-dimensional. Bien. A ver, vamos con un ejemplo. A ver, calcúlenme el vector. Solamente que alguien me dicte, a ver. ¿Quién quiere dictar ahí? ¿Cuál sería el módulo de este vector B? 5. Sacaron 5. A ver, ¿quién más sacó 5? 5. 5. Cinco. Una buena mayoría te sacan los 5. Y de hecho, ¿no? Yes. ¿Cómo es cada componente al cuadrado, no? 4 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 3 al cuadrado. ¿Cuánto me da? 16 más 9, 25. Raíz de 25, eso me da 5, ¿no? Entonces, el módulo de este vector había sido 5. El tamaño tiene una magnitud de 5, ¿no? O sea, es lo que me está diciendo, ¿no? El tamaño de nuestro vector. Muy bien. Y bien, este módulo tiene ciertas propiedades, ¿no? Por ejemplo, siempre va a ser positivo. ¿Ya? Siempre va a ser positivo. La segunda propiedad, si es 0 es módulo, si es 0, entonces la única opción que tenemos va a ser que el vector B es 0, ¿no? Como está, un sí, solo sí. El módulo de tu vector va a ser 0, siempre y cuando tu vector es el nulo, ¿no? Entonces solamente va a ser 0 mi vector cuando se trate del vector nulo, ¿no? Por ejemplo, aquí es fácil de comprobar eso, ¿no? Por ejemplo, la raíz de este vector B, ¿cuánto sería? 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado. Obviamente es 0, raíz de 0, eso me da 0. Por eso el vector del vector nulo siempre es 0. ¿Ya? Y eso es, ahí está, sí, solamente sí. ¿Bien? Entonces solamente va a ser 0 cuando el vector es nulo, cuando B es el vector nulo. ¿Ok? Y C, vean esta propiedad, es muy interesante. Dice que si yo quiero calcular el módulo de este vector C por B, ¿no? Y C es un escalar, el C no afecta en nada al módulo y sale fuera. Pero no sale fuera así solito, nomás sale en valor absoluto. ¿Ya? Sale en valor absoluto, por ejemplo, en este caso, si fuese, vean un ejemplo aquí, 6, y aquí sería el vector, no sé, por decirles, mejor así. A ver, vamos a poner aquí el vector 6, aquí menos 1, menos 2, digamos. ¿Ya? Ahí está. No, aquí no hay otro número, menos 4 le pondré. Ya, ahí está menos 4. Vean, ahí tengo mi vector,
¿Y qué me está diciendo la propiedad? Pues que yo puedo sacar, ¿no? Puedo sacar aquí el factor común. En ese caso sería el 2, ¿no? Ahí mismo puedo continuar, ¿no? Ahí tendría el 2, ahí tendría el 3, aquí el menos 2 y aquí tendría el menos 1, ¿no es cierto? Ahí está mi vector, lo que saca, he factorizado aquí el número 2, ¿no? Dentro del módulo. Ahora la propiedad 3 me dice que este escalar que están viendo aquí, lo puedo sacar, ¿no? Lo puedo sacar aquí fuera sin importarme, ¿no? Pero en valor absoluto lo saco así, 2, ¿ok? Luego calculo normal el módulo de este vector, el 3, el menos 2 y el menos 1. ¿Okay? Aquí con la propiedad calculamos cada uno al cuadrado y al final le multiplicamos por su valor absoluto. En este caso, como es positivo, sale el mismo 2, ¿no? Aquí, ¿qué va a quedar? Va a ser aquí raíz de 9 más 4 más 1, ¿no? Ahí sería 9, 10, 14. Va a ser 2 por raíz de 14. Y ahí termino, ¿no? Más o menos algo así. Entonces aquí me está diciendo que el C puede salir fuera del módulo, pero en valor absoluto, ¿ok? Vamos con la siguiente proposición. Pregunta, a ver, para ustedes. U más B, ¿qué creen que sale? ¿Cómo creen que es? O sea, el módulo de U más B, ¿a qué es igual? Módulo de U más el módulo de B. ¿Cómo? La suma de sus raíces. ¿Algo así será? El módulo- ¿Será así, muchachos? ¿Será o no será? ¿Qué opinan? A ver, están opinando aquí, creo. Sí, le dicen. Es lo mismo. Sí, dicen, ¿no? A ver, gracias. Sí, dicen, ¿no? Pero las respuestas no son iguales, no es válido en general. Hay algunos casos, ¿no? Algunos casos en que sí va a pasar. Ciertos casos, pero de manera general, no, ¿no? Solamente se va a cumplir eso de acá, que les voy a mostrar a continuación. Ahí está. ¿No? Ahí está. No les voy a quitar puntos, ¿no? El objetivo es que ustedes digan algo, opinen, qué se imaginan. Están haciendo el curso recién, no les puedo decir, no, por algo que fallan, ya, estás mal, te quito puntos, no les puedo decir eso. Estoy preguntando para saber si alguien, ¿no? De repente ha leído algo y dicho, no, es menor igual, ¿no? Entonces, no cumple la igualdad, no necesariamente son iguales, va a ser siempre menor igual, ¿ya? Y vamos a ver a continuación una pruebita para ver eso, ya vamos a ilustrar estos detallitos a continuación. A ver, ejemplo, con el punto 3, a ver, ese de acá. Miren, tengo dos opciones, eso de aquí, miren, lo puedo calcular con la raíz cuadrada, ¿ven? Cada numerito al cuadrado sería menos 18 al cuadrado, más 9 al cuadrado, más menos 6 al cuadrado, ¿no? Es un tanto largo. Miren, aquí esto es fácil, 36, aquí sería 81. ¿Cuánto es esto? A ver, ¿alguien me ayuda aquí? 18 al cuadrado, tienen una calculadora en mano ustedes. A ver, ayúdenme. ¿Cuánto sale? 324. ¿Cuánto? 324. 324. 324 pues han dictado, ¿no? Luego tengo que sumar y luego al final sacar la raíz, ¿no? Y ahí nos da un valor aproximado. La otra opción, vean, aquí es largo, ¿se dan de cuenta? Difícil no es, solamente que son números grandes que tenemos que sumar, ¿no? Pero si yo hacía al revés, miren, por ejemplo, este valor, menos 18, aquí agarrar el 9 y luego el 6, ¿qué podía haber hecho? A ver, ¿alguien alguna idea? Factor común. Factorizar. El factor común, excelente. ¿Quién sería aquí el factor común? 3. 3, ¿no? Entonces, tenemos el 3, sería aquí menos 6, y aquí sería el 3, y aquí me quedaría menos 2. Perfecto, ¿no? Ahora esto me dice que el 3 puede salir como valor absoluto. Puede salir como valor absoluto y me quedaría solamente ahora calcular ¿quién? El módulo de eso de aquí adentro, que sería de menos 6, 3 y menos 2. A ver, calculen ese módulo, muchachos, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da ese módulo? 7. 7 por 3. ¿Sí, 7. ¿no? 7. 3, 21. Cambio. Ya, entonces sale 7, ¿me dijeron?
Sí. Ya, muy bien, 7. Y aquí el absoluto de 3, ¿cuánto es? Obviamente el mismo 3, sale 21 aquí. ¿Cuánto le salía eso? ¿Alguien ha calculado? No sé quién me puede ayudar este dato de aquí, este cálculo, este de otro lado. 21. 21 también, ¿no? Al final son ambas cosas lo mismo, ¿no? Pero solamente que, ¿qué pasaba? Aquí ya manejaban números más grandes, ¿no? Imagínense que les ponían, no sé, aquí el 220, ¿no? Poner 220 al cuadrado, no sé, otros números más, ya un tanto complica las cosas, ¿no? Tan complica es mejor es factorizar y trabajar con números más pequeños, ¿no? Siempre, por ejemplo, si no tenemos una calculadora en mano, ¿ok? Pues en este caso me ha ayudado bastante, pues factorizar de esa forma para poder calcular, ¿no? Estos numeritos, ¿bien? Entonces simplemente tenemos que haber hecho eso, ¿ok? Ahí está el módulo que está calculado aquí, 21, ¿no? Bien, pero antes quiero hacer la ilustración de esto de acá. Vamos a hacer una ilustración para verificar que exactamente que lo que les he mencionado, pues, ¿no? Que no se cumple en general. Vamos a poner arriba esto, ahí está, ¿no? A ver, consideraremos el vector U. A ver, pónganle como el vector que sea el 2, 3, ¿ya? Y el vector B que tenga este vector, menos 1, 1, ¿ya? El módulo de este vector, ¿cuánto sería? Va a ser la raíz, el 2 al cuadrado sería 4, más, quizá sería 3 por 3, 9, ¿no? Ahí está 9. Y pues saco eso, me quedaría raíz de, ¿cuánto? De 3. Muy bien. El otro vector, es el vector B, ¿no? Le ponemos el B, me quedaría menos 1 al cuadrado, 1, más 1 al cuadrado, 1 sigue siendo todavía. Me quedaría aquí raíz de 2, ¿no? Ahora pues aquí vean, me dice la norma del vector suma, la suma de U más B. Díctenme, a ver, las componentes de U más B, díctenme ustedes, ¿cuánto viene aquí? ¿Qué número le pongo? 1,4. 1,4, muy bien. Ahí están las componentes del vector. Ahora me toca calcular el módulo de este vector, U más B, ¿no? Ahí está. ¿Cuánto me da? Pues raíz, ¿no? Va a ser 1 al cuadrado, 1, más 4 al cuadrado sería 16, ¿no? Y me quedaría raíz de 17, ¿no? A ver, aproximadamente ustedes calculen cuánto les da raíz de 17, ¿no? Y aquí, ¿cuánto sería la raíz de 13 más la raíz de 2, ¿no? ¿Cuál es mayor, cuál es menor, ¿no? Esta suma aquí, por ejemplo, aproximadamente, ¿cuánto les da? Aquí también, ¿cuánto nos da aproximadamente este valorcito? Vamos haciendo. Raíz de 17 da un total de 4,12 y raíz de 13 más raíz de 12 es igual a 5,02. 5,02. 0,2. Gracias, ¿no? Ahí está, su compañero lo ha calculado aproximadamente. Ya lo calculó aproximadamente, nos da esto. Claro, aquí tiene decimales todavía, lo estamos redondeando, ¿no? Pero en resumen nos da algo similar a esto. Y uno puede visualizar que en efecto este numerito que están viendo siempre va a ser menor o igual que este otro, vean, 4,13. Bueno, es estrictamente menor, ¿no? Es menor que este valor, que 5,0. ¿Y quién era el raíz de 13? Básicamente era este módulo, vean, era todo esto. Era el módulo de U más B. Es menor o igual que ¿quién? Que el módulo de U más el módulo de B. ¿Ok? Entonces siempre va a ser esta suma de aquí menor o igual a esta otra. A esta de aquí, la que les he mencionado, se le conoce como desigualdad triangular. A esta de acá, vamos a anotar aquí. Desigualdad triangular. Tiene ese nombrecito, ¿ya? Desigualdad triangular. Muy bien. ¿Ok? Entonces recuerden que no es igual, ¿no? No traten de poner, cuando les den una operación, por ejemplo, no le pongan igual, porque no lo es. ¿Bien? Ok. Entonces ya sabemos cómo se calcula el módulo. Vean, el módulo era así, ¿no? Tenía el módulo de B, básicamente es la raíz de ¿quién? De, a ver, me estoy equivocando aquí. De esto de acá, ¿no? De W sub 1 al cuadrado, W sub 2 al cuadrado, más el W sub 3 al cuadrado, ¿no? Todos esos.
Muy bien. Entonces, son sus propiedades, cómo se calculan, ¿no? Y ahora pueden aprovechar para factorizar, ¿no? Etcétera. También se ve esa otra desigualdad, que no necesariamente es igual. Bien. Vámonos ahora a hablar un poco de vectores unitarios, ¿no? Tiene un nombre raro, unitarios, ¿no? ¿A qué se refiere con vector unitario? Básicamente vamos a decir a un vector va a ser llamado unitario si solamente si el módulo de este vector es igual a 1. Entonces, cuando el tamaño de mi vector sea 1 o su módulo sea 1, mi vector va a ser llamado unitario, ¿ok? Bien, propiedad del vector unitario. Esto es muy interesante. Vean, dice, si B es un vector distinto de 0, entonces este vector que están viendo aquí es un vector unitario, ¿no? Tiene longitud, ese nuevo vector. Vean, yo tengo un vector B que es distinto de 0. Entonces, este nuevo vector que están viendo aquí, este vector A, que es de esta forma, el vector B sobre su norma, va a tener longitud 1, siempre, ¿no? Siempre va a pasar eso. Y vean, vamos a verificar eso así a modo de verificar acá, ¿dónde está? Aquí. Vamos a agarrar esto, una página nueva le pondremos, bien. Yo sé que B es un vector distinto de 0, ¿no? Como es distinto de 0, ¿qué significa que un vector B sea distinto de 0? ¿No? Por ejemplo, que un vector 0 sería todo eso, que todas las componentes sean ceros. Pero un vector distinto de 0, basta que una de ellas no sea 0. Por ejemplo, aquí, le puedo poner así. Ese vector ya es distinto de 0. Para que sea igual a 0, tienen que tener todas sus componentes iguales a 0. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, este vector acá no es un vector 0, ¿no? Es un vector distinto de 0. ¿Bien? Entonces puedo tomar aquí este vector así, como a eso voy a llamar distinto de 0. Sea B un vector distinto de 0. Entonces dice, este vector nuevito que estoy definiendo tiene longitud. Verificaremos, o sea, para que tenga longitud 1, y tenemos que hacer agarrar la norma de este vector A, ¿no? Y calcular cuál es su norma, ¿no? Aquí dice, tiene longitud 1. Tengo que verificar que esta norma es igual a 1. Verificaremos. ¿Quién es A? Ah, pues A ya se equivale todo esto. Sería el vector B sobre su módulo. Ahí está. ¿No? Ahí está. Ahora aquí yo calculo, o digo, yo sé las propiedades de los números, de las normas, ¿no? De la anterior, verificaremos aquí. Quiero volver a esto. A esa propiedad, a la 3. Si yo tengo un escalar, ese escalar puede salir fuera de la norma, ¿no? Entonces aquí yo tengo, vean, ese de aquí, el módulo de un vector sigue siendo un escalar. Es un escalar, de hecho, ¿no? Es un escalar el módulo de un vector. Entonces lo puedo sacar fuera por esa propiedad, por la propiedad número 3, yo puedo sacar este módulo, perdón, este numerito aquí afuera. Lo saco en valor absoluto, ¿no? Ahí está. Pero ese de aquí, siempre ese módulo hemos visto que es positivo, ¿no? Entonces no importa qué valor absoluto ya. Lo sacamos fuera y me quedaría simplemente la parte de arriba, el vector B, ¿no? Ahora aquí yo puedo simplificar este con este y al final, ¿qué me quedó? 1. Entonces, en efecto, este nuevo vector que están viendo así, el B sobre su norma, siempre va a tener longitud 1. Cualquier vector que ustedes agarren, cualquiera dice, y lo dividen sobre su módulo, ¿no? El nuevo vector va a tener longitud 1. ¿Ya? Siempre. ¿No pudiera volver a explicar, licenciada? ¿Cómo? ¿Una vez más? ¿No pudiera volver a explicar, por favor? Ya, muy bien, vamos a explicar. Simplemente quiero mencionar aquí lo siguiente. Aquí dice B es un vector distinto de 0, ¿no? El único vector B que es 0, ¿quién va a ser? El vector 0 sería que todas sus componentes sean ceros, ¿no es cierto? Todas las componentes son ceros de mi vector. ¿Ok? Y uno que sea distinto de 0, pues sería este de aquí. Un ejemplo, el 0, 0, 1. Por ejemplo, este de acá ya es un vector distinto de 0, ¿no? Basta que una de sus componentes no sea 0 para que sea distinto de 0. ¿Ok? O sea, aquí tengo usted frente a un vector distinto de 0. ¿Para qué estamos pidiendo que sea distinto de 0? Porque miren, si yo calculo la norma de esto, ¿cuánto sería la norma de este vector? A ver, ayúdenme. ¿Cuánto me daría? 1. 1. ¿No? Aquí me da, en este ejemplo trivial que he puesto me da 1. Y este vector, vean, es distinto de 0. Es el 1. ¿Para qué he puesto que sea distinto de 0? Porque cuando yo defina este nuevo vector, la división tiene que estar bien definida. Si fuese 0 esto de aquí, por ejemplo,
no tendría sentido mi división. Ustedes saben que un número dividido entre un número 0 no tiene sentido, no se ha definido eso. Entonces, obviamente, por eso pedimos que este vector B sea distinto de 0, ¿no? Queremos que una de sus componentes, por lo menos, sea distinto de 0. ¿Ok? Es básicamente por esto. Ahora sí, ponte para hacer notar ese detallito de qué significa el vector distinto de 0. Ahora me voy a este punto, ¿no? Quiero mostrar que este vector, este de aquí, que está definido de esta forma, ¿no? B sobre su módulo, tenga longitud 1. ¿Qué significa eso? Que tengo que mostrar que la norma de este vector A sea igual a 1. ¿Cómo muestro? Pues empiezo de aquí, A, módulo, módulo de ¿quién? ¿Quién era el A? El A está definido como B, como el vector B, sobre el módulo de B. Y le pongo el módulo de B. Entre las barritas, ¿no? Entre las normas. Ahora digo, tenemos una propiedad de la norma, dice que si yo tengo un C por B, ¿no es cierto? Este C puede salir fuera del módulo en valor absoluto y multiplicarse simplemente, o sea, calcular simplemente el módulo. Ambas cosas son lo mismo, me está diciendo. Entonces yo digo, como sé de que es una constante distinta de 0, lo sacaremos y me quedaría esto. Sacando, y me queda simplemente, ¿qué? El módulo de B. ¿No es cierto? Me queda eso y al final puedo simplificar estos dos y ¿qué me queda? Me queda igual a 1. Y ahí estoy probando que en efecto el módulo de este A vale 1. ¿Ok? ¿Alguito se entendió? Sí, Lisa, está bien, gracias. Muy bien. Entonces, ahí está nuestro módulo, vector unitario. Aquí tenemos una propiedad, ¿no es cierto? Ejemplo, ahí está. Vean este ejemplito. Dice, si B es el vector 4, 0, 3, determine este vector. A ver, calcúlenme este vector ustedes. Ya saben cómo se calcula. Primero, calculen, aquí les aconsejo que calculen el módulo primero, luego lo multiplican, como es un escalar, lo multiplican al vector B, que sería ese mismo vector. A ver cuánto les da. Quiero el vector. ¿Qué vector? Ahí está, el vector A. Es un vector. El módulo de B, ¿cuánto le salió? 5. 5. Muy bien. Ya tienen ahorita un quinto ustedes, ¿no? Tienen un quinto. Ya está, ya me han enviado. Mejor los leo. No me han enviado nada. Pensé que me han enviado. Ya. Ustedes tienen aquí, por ejemplo, el un quinto. Creo que me están respondiendo aquí. Ya, muy bien. Sí sale 5, no sale 4, creo. A ver, va a ser 4 por 4, 16, más 9, sale 25, raíz de 25, 5, ¿no? Entonces, este módulo vale un quinto. Le ponemos un quinto. ¿Por qué ahí arriba tiene que ser multiplicado? Dice el vector B. ¿El vector B cuánto vale? Vale 4, 0, 3. Entonces, introduzco ese valor a cada componente. Va a ser 4 quintos. 0 quintos sería simplemente 0 y el otro sería 3 quintos. Entonces, el vector A, ese nuevo vector, es ese de acá. ¿Ok? Nada más. Bien. Ahora, a este vector que hemos encontrado. ¿Han llegado a este vector, muchachos? ¿Han llegado a esto o no todavía? A ver, ¿quiénes han llegado a este vector? ¿Alguien llegó a este vector o nadie? Carlos dice sí, había llegado a este. A ver, ¿alguien más? ¿O nadie? Elías dice sí, Daisy dice que también sí, ¿no? Entonces, varios han llegado a este vector. Ahora les voy a pedir que calculen el módulo de este nuevo vector.
calculen el módulo de este nuevo vector. ¿Cuánto les da? A ver. Calcúlenme el módulo del vector que hemos encontrado, del 4/5, 0, 3/5. ¿Cuánto sale? A ver, en el chat escriban su respuesta. Excelente, muy bien, Fabricio, Nancy, Alan, sale 1, ¿no? Sale 1 el módulo que está ahí. A ver, ¿cómo calculamos el módulo? Básicamente va a ser esto, ¿no? El módulo de A es la raíz de cada elemento al cuadrado. 4 por 4 es 16 sobre 25, ¿no? Más 0 al cuadrado, 0 mismo, más el siguiente, 3 por 3, 9, sobre 25 al cuadrado sería 25. Okay. ¿Cuánto sería esto? Arriba sería 25 sobre 25, eso me daría 1, raíz de 1, 1, ¿no? Entonces ahí está, el módulo de A es 1. Entonces siempre vean, siempre que nosotros tengamos un vector de esa forma y lo dividamos entre su módulo, el nuevo vector que vamos a encontrar va a ser un vector unitario, ¿no? Porque su norma va a ser 1, ¿no? Siempre que hagan esta operación, ¿no? Agarrar el vector y dividirlo sobre su norma, lo que van a obtener, ¿qué va a ser? Un nuevo vector que va a ser unitario. ¿Ok? Entonces, muy bien. Excelente. Entonces, hemos terminado esa parte de los vectores unitarios. Es el cálculo que habíamos hecho. Vamos a borrar eso. Ahora vamos a continuar así con vectores unitarios, pero canónicos, ¿no? Como sabemos que existen vectores unitarios, pues los voy a empezar a escribir. Por ejemplo, en particular, estos tres que están viendo, ¿no? Son vectores unitarios, ¿ya? Por ejemplo, el 1, 0, 0, el 0, 1, 0, el 0, 0, 1, ¿no? Son vectores llamados, son llamados canónicos, ¿no? Ahí se llama vectores unitarios canónicos o también estándar, ¿no? En el espacio tridimensional. Y se denota de la siguiente forma. Cada vector va teniendo un cierto valor, ¿ya? Se va denotando de la siguiente forma. Vamos a poner acá, a ver, ¿dónde está? A ver. Ahí está. Por ejemplo, este vector usted que están viendo acá, ese de aquí, su notación va a ser la siguiente, como una I con una flechita arriba. El siguiente vector, que es este de acá, ¿no? Que está en la segunda posición, el 1, va a ser llamado J para nosotros. Y el tercero, pues va a ser el K, ¿no? Que está en la tercera posición, el 1. Entonces, a estos vectores que están viendo ustedes aquí, al 1, 0, 0, al 0, 1, 0, al 0, 0, 1, son llamados vectores canónicos en el espacio. ¿Ok? Por ejemplo, aquí voy a dibujar este de acá, mi espacio tridimensional, es X, Y, Z, ¿no? ¿Quiénes serían esos vectores? Por ejemplo, aquí estaría el, ¿no? Voy a poner las dimensiones, el 1, 1 aquí, 1 aquí arriba también. Vean, por ejemplo, ese rojo que están viendo, el rojito, sería el vector Y, ¿no? Porque en X nomás se ha movido una unidad, en Y y en Z nada, solamente en X, por eso se quedó ahí, ¿no? Ese vector canónico. El segundo, con el J, sería ese de acá, ¿no? Solamente en Y se está moviendo una unidad, pero en X nada, ni en Z tampoco, entonces solamente en Y. Y también con el otro último vector, que sería el K, ¿no? Dice 0, 0, 1. ¿Qué quiere decir eso? Que en X no se mueve nada, en Y tampoco, solamente está subiendo en Z una unidad, ¿no? Y sería básicamente esa de aquí, el que están observando, la otra flechita roja, ¿no? La última que les he puesto. Y se llama K, ¿no? Simplemente por notación le vamos a llamar así. Y JK. ¿Bien? Ok. Estos vectores que están mencionándoles ahorita, los canónicos, se usan bastante, ¿no? Para representar vectores, ¿no? Y de manera única, además. ¿Cómo? Por ejemplo, vean eso de acá. Este B sub 1, B sub 2, B sub 3 son las componentes de mi vector, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que voy a hacer es separar eso de aquí. Por ejemplo, el B sub 1 primero, luego en el resto le pongo 0, 0, 0, ¿no? En la posición B sub 2 le pongo el B sub 2, pero en los demás los quito, ¿no? Les pongo los ceros. En la posición B sub 3, igual, le pongo al B sub 3 y en el resto le pongo los ceros. Ustedes, a ver, sumen, va a ser B sub 1 más 0 más 0, B sub 1 es lo mismo, ¿no? No ha cambiado nada. 0 más B sub 2 es B sub 2. B sub 2 más 0, B sub 2. Y aquí está. Y en el último, B sub 1 más 0, por 0, perdón, es 0. ¿No? Aquí también lo propio.
voy sumando aquí cada vez y al final lo que me va a quedar pues, es solamente el B sub 3, ¿no? Y lo que tendría pues es el mismo vector, ¿no? Solamente que separado. Ahora lo que voy a hacer va a ser factorizar cada elementito, el B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Los factorizamos y me quedaría esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta ese punto o nada todavía para pasar al siguiente? ¿Se entiende cómo hemos separado, muchachos? La primera línea. ¿Se consigue visualizar? Sí, licenciada. Ya, muy bien. El siguiente paso, factorizar. ¿Se ha entendido cómo se ha factorizado? ¿Podrías repetir ese paso, Licen, por favor? Ya, aquí es como factorizar, ¿no? Es como esto, ¿no? Aquí, claro, obviamente están los ceros, ¿no? Es como tener el 3, el 6 y el 9 en un vector. El factor común aquí, ¿quién sería? En los tres números, el 3. Entonces puedo sacar el 3 y decir, sería 1, 2 y 3. Al final, cuando multiplico, me da este mismo número, ¿no? El 3, 3 por 2 es 6, está aquí, 3 por 3, 9, ¿no? Es como factorizar. En este caso, como no se quiere cero nada, entonces factorizando el número, por ejemplo, aquí. Pondré aquí otro numerito. A ver, vamos a poner el 3, que sería el 3, el 0 y el 0, ¿no? Más o menos. Está en esta forma casi, ¿no? ¿Qué hago? Saco el 3, ¿no? Y le pongo aquí el 1, el 0 y el 0. Multiplico 3 por 1, 3, es este mismo. 3 por 0, 0, está aquí mismo. 3 por 0 también es 0, que también está aquí, ¿no? Entonces estamos sacando simplemente este coeficiente, que es el común en toditos, básicamente, ¿no? Si lo saco, me quedaría B sub 1, ¿por qué? 1, 0, 0. Aquí lo propio, el B sub 2 sacamos, me quedaría 0, 1, 0, ¿no? Saco el B sub 3, me quedaría 0, 0, 1, ¿no? Donde estaba el B sub 3, le pongo el 1 ahí. Bien, entonces simplemente estamos factorizando ahí, ¿ok? Ahora pues identifico, digo, este vector lo conozco y lo conozco. ¿Quiénes son? Básicamente son el vector I, el vector J y el vector K, ¿no? Entonces cualquier vector que vean, cualquier vector de tres componentes, ¿no? Lo puedo escribir de esta forma, como un B sub 1 I más B sub 2 J más B sub 3 K. Tengo las dos representaciones, ¿ok? Entonces ustedes deciden, ¿no? ¿Qué notación les gusta más? ¿Trabajar con esa de acá o con esa otra de acá? ¿Ok? Con el IJK o con no solamente ya en forma de terna, ¿no? En forma de terna y ya tengo mi vector. ¿Ok? Bien, ahí están las dos las representaciones de nuestro vector B. Muy bien. Ahora vámonos a definir lo que van a ser los vectores paralelos. ¿Qué significa que dos vectores sean paralelos? ¿No? Voy a mostrarles aquí una grafiquita, no sé si me va a permitir. Ahí está. Ven aquí los vectores, pues tienen ese comportamiento, son vectores paralelos, ¿no? El U, el B y el W, ambos son vectores paralelos. ¿Cuál es la diferencia? Uno, la posición, ¿no? Solamente la posición. El otro, pues que uno es más pequeñito que el otro. El otro también puedo ver, son paralelos, pero la condición, ¿no? El sentido está cambiando. Una apunta afuera, los otros apuntan adentro, ¿no? Entonces, están cambiando algunos datos. Pero de que son paralelos, son paralelos. Entonces, ¿cómo puedo saber que dos vectores son paralelos o no? Imagínense que yo no tenga la gráfica, pero quiero saber que sean paralelos. Entonces, para verificar que mis vectores sean paralelos, tiene que existir un escalar C de tal forma que, que uno de mis vectores sea igual a C veces el segundo vector, el vector B. ¿Ya? Entonces van a ser paralelos si existe un escalar C tal que cumple esta condición, que U más C veces B, ¿no? Sean iguales. ¿Ok? Entonces tiene que cumplir sí o sí esa igualdad para que sean paralelos. Tiene que existir este escalar, ¿no? Tiene que existir este escalar. Bien, y además cumplir esta condición para que mis vectores sean paralelos. Un ejemplo, ¿no? En la figura los vectores U, B y W son paralelos. ¿Por qué? ¿No? Porque, por ejemplo, el U es igual a 2 veces W, ¿no? Miren, si aquí lo multiplico por 2, obviamente va a aumentar el tamaño al final y van a ser iguales casi, ¿no? El otro vector, pues, por ejemplo, el B con el W, el B con el W, ambos son los mismos, solamente que cambian de dirección, ¿no? Uno está con sentido positivo y el otro con negativo, ¿no? Pero ahí está su representación en forma analítica. A ver, verifíquenme si estos vectores son paralelos o no, muchachos. ¿Qué tenemos que verificar? A ver, lo haremos conmigo.
Dice, los vectores U y B son paralelos. Entonces, para que sean paralelos, tiene que existir una constante C, de tal forma que cuando yo iguale a el U con C veces el B, ¿no? Tengo que encontrar ese valor, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hacer eso, ¿ok? Tiene que cumplir esta condición, porque yo quiero que sean paralelos. Entonces, mis vectores deben cumplir a la fuerza esta condición. Entonces, voy a empezar a trabajar. Digo, ¿quién es U? Ah, U es justamente este valor. Es 12 menos 16 y 4. Perfecto, lo pongo ahí. ¿Igual a quién? A C veces B. El C lo puedo poner ahí. Y el B, ¿quién era? Era menos 6, 8 y 2. Tiene sus componentes, ¿no? Muy bien, ya está. Y ahora el C también se puede introducir en cada componente. Lo introducimos, ¿no? Y me quedaría menos 6C, ¿no? Menos 8C y coma 12. Muy bien. Ahora, dos vectores son iguales y sus componentes son iguales, ¿no es cierto? Entonces, el 12 lo igualamos con el menos 6, el 16 con el, con el 8C, y el ultimito lo igualamos con el 12, ¿no? Haciendo las igualaciones correspondientes, vean, el 12 lo igualamos con el menos 6C, ¿no? El siguiente sería 10, menos negativo 16 igual a 8C, y el 4 igual a ¿quién? A 2 veces C, ¿no? Ahí está. Ahora pues puedo proceder a despejar aquí el C, y cuánto me da, por ejemplo, me daría lo siguiente. Para la primera ecuación, ¿no? Al despejar me daría justamente este valor, ¿no? Que C sea justamente menos 2. En el segundo caso, por ejemplo, menos 16 igual a 8C. Nuevamente, pues paso a dividir y me quedaría que C debe ser igual a 2, ¿no? Entonces le ponemos que C debe ser igual a 2. A menos 2 en ese caso, perdón, ¿no? Ahora el último, ¿cuánto me daría el valor de C, muchachos? Dos, dicen. Vale 2, ¿no? Vale 2. Entonces, vean aquí yo tengo que el C vale menos 2, aquí vale menos 2 y aquí vale 2, ¿no? Si yo quiero igualar, por ejemplo, ya sé que el C vale menos 2, pero también sé al mismo tiempo que el C también vale 2, entonces los reemplazaré. En lugar del C le pondré el 2, igual a menos 2. ¿Esto es falso o es verdadero, muchachos? ¿Qué opinan? Falso. Es falso, algo inconsistente, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, ¿no? A que nos dé algo así medio contradictorio, pues podemos concluir que los vectores en este caso no son paralelos, ¿no? No existe un numerito C de tal forma, ¿no? Que pueda ocurrir esto, ¿no? Entonces, no está existiendo ese numerito. Por lo tanto, los vectores no son paralelos, ¿ok? Es una forma de visualizarlo. Muy bien. ¿Alguna consulta, pregunta que tengan hasta ahí? ¿Quedó claro, muchachos? ¿O no? Listen, Sí. Dime. Creo que están preguntando el chat. Ah, no, es aquí. ¿Alguna consulta o ya no hay ninguna? A ver, muchachos. ¿Qué opinan? Ya, a ver, veremos un cacho aquí. ¿Qué le puso aquí? Como no hay un C para el cual la ecuación tenga solución, los vectores no son paralelos, ¿no? La conclusión que les había dicho. Vamos aquí a repasar un poquito más. Vamos a hacer un ejercicio, ahora sí, con esto de acá. Determine A más B, 4A más 2B, el módulo de A, el módulo de A menos B, y también esa de acá, ¿no? Que el vector A, donde A tiene por componentes estos vectores. Que al final, vean, son notaciones equivalentes. Yo les puedo poner simplemente así, 4i menos 3j más 2k. Si quieren trabajar así, pues perfecto. Si no les gusta, utilizan lo equivalente, que sería simplemente sería 4 menos 3, 2, ¿no? Y el vector B es este de acá. A ver, como ejercicio, muchachos, a ver, vayan trabajando eso y encuentren cada punto de lo que se está pidiendo. A más B, 4A más 2B, el módulo de A y el módulo de A menos B. Quiero que verifiquen eso de ahí.
ejercicio para ahorita. Miren, eso de aquí no lo van a subir. Voy a crear una tarea, una actividad de clase ahorita mismo, ¿ya? Y ahí lo van a subir. Bien, vayan calculando cada uno de esos puntos. Tienen 4 tareas que hacer ahí. Ustedes nuevamente deciden si quieren trabajar con la A de esta forma, con el IJK, o trabajar en forma de terna. De hecho, a ver, ya lo han copiado para... No, de aquí lo voy a crear, en mi celular lo crearé la tarea. A ver, ¿dónde está Teams? Teams. Ya, lo guardan. Va a haber otra tarea más todavía que les voy a dejar. Eso guárdenlo, les doy unos cuantos minutos para que terminen. Guárdenlo porque automáticamente lo van a subir una vez que terminemos la clase. ¿Ya? ¿Consiguieron terminar? ¿O quieren hacerlo para la noche con más calma? Sí, porfa, Ali. Es que si les dejo para la noche, no hacen nada y después me están preguntando, ¿qué era la tarea? Así. Ya, les voy a dejar para tarde. ¿Ya? Van a entregar hasta medianoche de hoy solamente, pero ya copienle, sacan una fotito de esto y después compartan con los que no tengan después. Bien, es la tarea que van a hacer. Pues continuaremos, muchachos, continuaremos para no perder el tiempo. Ay, no, aquí está la solución. No quiero mostrar la solución. Ahora sí. Voy aquí. Ahora entramos a este otro punto, ¿no? Que es un punto muy interesante. ¿Ok? Quiero mostrarles, por ejemplo, la parte de la multiplicación de vectores. ¿Será que podemos multiplicar vectores? ¿No? En este caso de la multiplicación ya es un poco, hay que tratarlo con cuidado, ¿ya? Hacer vectores, ¿no? Se han definido varios productos, ¿no? Hay el producto escalar, el producto vectorial y el producto tensorial incluso, ¿ya? En nuestro caso nos vamos a simplemente centrar en el producto escalar y el producto vectorial. Les voy a mostrar cómo se multiplican dos vectores, ¿no? En la forma de escalar, ¿no? Producto escalar. Y el otro en la forma que sería vectorial. Bien, entonces vamos a entrar primero a este producto escalar. Consideren, imagínense ahí dos vectores U y un vector B, ¿no? Que tiene por componentes U sub 1 y U sub 2 el vector U, y el vector B que tenga por componentes B sub 1 y B sub 2, ¿no? Entonces, el producto escalar de estos dos vectores simplemente es esto de acá. Ese producto escalar lo vamos a denotar de la siguiente forma, con este puntito que están viendo aquí, ¿ya? Generalmente hay algunos textos que le ponen también así como una bolita, ¿no? Así, escalar, U con B. Entonces, si ven la bolita o bien el puntito, significa producto escalar, ¿ok? ¿Y cómo se multiplica? Me dice U sub 1, B sub 1. ¿Qué está pasando? Entonces, primera componente con primera componente multiplicas, ¿no? U sub 1 por B sub 1. Luego viene más. ¿Quién? U sub 2 por B sub 2. Y simplemente es eso, ¿no? Simplemente eso va a ser el producto escalar de dos vectores, ¿no? Multiplicar componente a componente e ir sumando los demás de la misma forma. Ahora, ¿qué pasa si mi vector ya no es de dos componentes, sino de tres? La idea es la misma, ¿no? La idea del producto escalar también va a ser lo siguiente. U sub 1 por B sub 1. Más, ¿quién? U sub 2 por B sub 2. Más U sub 3 por B sub 3. Ahí tendría a mi producto escalar, ¿no? De mis dos vectores. Producto escalar de dos vectores. ¿Ok? Bien, este producto da como resultado, observen ahí, un escalar. Por eso se llama producto escalar, porque su resultado es un número, es simplemente un número. Vean aquí, eran vectores. Al hacer esta operación U sub 1 por B sub 1, ¿no? Ya tengo nuevamente un número real. Eso de aquí es un producto, porque cada componente es un número real. Este es un número real. El producto de dos reales es nuevamente un real. Está bien.
aquí también es un número real, este también es un número real. Suma de 3 números reales, otro número real. Entonces, el producto escalar siempre les va a dar un número real, un escalar les va a dar, ¿ya? Por eso se llama producto escalar, ¿ok? En este caso, vean, cuando yo tenía un vector U más un vector B, ¿qué teníamos? Teníamos otro vector B doble. En cambio aquí, U, producto escalar con B, no tenemos otro vector, no sé, un vector B doble, no tenemos eso. Lo que tenemos aquí ya es un número, ¿no? Es un número así, de esa forma, un número A, así. ¿No? O sea, hay gran diferencia. Producto escalar no me da otro vector, me da un número escalar. Y a eso básicamente se debe su nombre, ¿no? Producto escalar. ¿Ok? Cuando hagamos el producto vectorial, que es de esta forma, ¿no? En ese caso sí tendremos vectores, ¿ya? Cuando estudiemos el producto vectorial. En ese caso, nuevamente, vamos a tener vectores. Pero cuando hacemos el producto punto o el producto escalar, sí o sí va a ser un número real, ¿no? Un escalar va a ser. Muy bien. Entonces, esas son mis definiciones de producto escalar de dos vectores, ¿no? Una nota muy interesante, ¿no? El producto escalar de dos vectores recibe lo que se había dicho, ¿no? Este nombre porque su resultado nos da un escalar. También es conocido como producto interno de dos vectores, ¿no? En algunos libros lo van a ver como producto interno. También es el nombre que también se le pone a este producto escalar, ¿no? En los números reales. Muy bien. Ahora vamos a entrar nuevamente a las propiedades que tiene este producto escalar. ¿Cuáles serán sus propiedades? Por ejemplo, dice que yo puedo conmutar, ¿no? U por B, o sea, U producto escalar B, es lo mismo que B producto escalar con U, ¿no? El 2. Si yo tengo una constante, miren, una constante o un escalar que está multiplicando a este producto, esa constante puede ingresar a cada vector o a cualquier, no a cada, ¿no? A uno de ellos. Vean como aquí. Por ejemplo, este K ha ingresado a multiplicar al U simplemente, ¿no? Luego recién hago la propiedad de escalar con el B, ¿no? El producto escalar con el B. También podría haber entrado al B solamente, ¿no? Vean, U por ¿quién? Ah, el K hubiera entrado al B. Entonces no entra a cada componente, puede entrar a una de ellas, ¿no? Puede ser al U o puede ser al B, ¿ya? La tercera propiedad del producto escalar, ¿no? Me dice que el producto escalar de U consigo mismo va a ser igual a la norma de este vector al cuadrado. La tercera propiedad. Si solamente sí, ¿qué está pasando, no? Es equivalente a decir esto mismo, ¿no? Aquí está, cómo sacarle la raíz, y sería raíz de U con U, me va a dar el módulo de U. Bien, ahí está una tercera propiedad. Y la cuarta, ¿no? Es muy interesante. El producto escalar, ¿no? Con respecto a la suma de dos vectores. ¿Cómo sería? Va a ser U, producto escalar con B, luego viene el más, ¿no? Ahí está U, producto escalar con B, luego viene este más que están viendo aquí, le ponemos, y el U, producto escalar, o sea, me refiero a esto, con el B doble, ¿no? Y ahí tengo la propiedad número 4. Ahí están las propiedades de producto escalar. Puedo conmutar, puedo introducir una constante, ¿no? a cualquiera que yo quiera de los vectores. Ya sé que el producto escalar consigo mismo va a ser la norma de U al cuadrado. También sé que puedo distribuir, ¿no? El producto escalar con respecto a la suma de dos vectores, ¿no? Bien. Vamos a empezar con una demostración bien pequeñita, con una idea sencilla, ¿no? A ver, tomaremos un vector sea U, ¿no? Que tiene 3 componentes, como están observando ahí. Entonces, ¿no? Quiero que vean la tercera propiedad. Si yo quiero calcular, por ejemplo, esta raíz, ¿cómo sería? Va a ser el U, producto escalar con el mismo U, ¿no? ¿Cómo funciona? El U, ¿quién era? Este U básicamente era el U sub 1, U sub 2 y U sub 3, ¿no? Ahí está. Producto escalar, ¿con quién? Con el U sub 1, U sub 2 y U sub 3, ¿no? ¿Cómo se calcula esto? Multiplicamos, ¿no? Producto escalar, ¿cómo se multiplica? U sub 1 por U sub 1. ¿Cuánto me da? Ahí está, U sub 1 por U sub 1. Más, ¿quién? U sub 2 con este U sub 2 aquí. Más el siguiente, U sub 3 con este U sub 3 que están viendo acá, ¿no? Y nuevamente aquí puedo ver y decir, ¿no? U sub 1, básicamente este de aquí, ¿quién es? Ah, es U sub 1 al cuadrado, este sería U sub 2 al cuadrado, y también este de aquí, U sub 3 al cuadrado. ¿Y quién era eso? ¿A quién les recuerda, muchachos, esto de aquí? Si el U era esto,
¿Quién sería eso de aquí? ¿A quién les recuerda? A ver, ¿a quién nos recuerda eso? Módulo del vector. Al módulo del vector, correcto, ¿no? Entonces, todo ese valor ahí, justamente, va a ser nuestro módulo, ¿no? Ahí está, ¿no? La norma del vector era esto, por lo tanto, recordando ese detalle, todo eso vale U. Entonces, vean, la propiedad 3 ya se ha probado, ¿no? Hemos partido de aquí, hemos llegado a probar esto, ¿no? Ambas cosas son lo mismo, vean, si yo le voy aquí al cuadrado, el cuadrado con la raíz se simplifica y me queda aquí la norma de U cuadrado igual a todo eso, ¿no? Entonces, ambas cosas son equivalentes. O sea, cualquier notación que manejen ustedes va a ser lo mismo, ¿no? Entonces ahí está la pruebita, ¿no? No se asusten cuando les digan demostrar, no se asusten. ¿Les gusta demostrar? A ver, pregunto para ustedes. ¿Les gusta o no les gusta? No. 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 Bien directos son. No. Pero esta demostración les ha parecido difícil. No. No, pero igual no me gusta. No, pero vean la parte de geometría analítica, van a tener que hacer, bueno, no hacer demostraciones, sino hacer bastante análisis, ¿no? Y pues parte del análisis tiene que ver con las demostraciones, ¿ya? Pero no se asusten, vamos a hacerlo junto conmigo y para que se vayan acostumbrando también, ¿ok? Entonces ya están las propiedades de nuestro producto escalar, que cómo, por qué funcionan de esa forma. Ya saben cómo se puede distribuir, etcétera. A ver, me siguen comentando, vamos a leer aquí. A ver. No sé, a ver dónde está. A ver qué dice aquí. Si me han escrito, wow. Exacto. Sí, luego me contradicen, dicen, ¿no? Ya, continuaremos un poquito más. Vamos a continuar esto. Y tendremos ahora que hablar del ángulo entre dos vectores. ¿Cómo será el ángulo entre dos vectores? A ver, voy a tomar aquí un vector, ¿no? Un vector ahí está, un vector U. Y aquí otro vector B. ¿Ok? Ya tengo mis dos vectores. Y pues ustedes vean, si observan, forma un ángulo, ¿no? Aquí está, ese ángulo tita. Entonces ahora lo que me interesaría aquí es saber cómo puedo calcular este vector, este ángulo tita, ¿no? Sabiendo que mis vectores son esos de ahí que están mencionados, ¿no? Y vamos a ver aquí una relación bien interesante para calcular eso de ahí. Pero antes, pues, definiremos algunas cuestiones. Por ejemplo, para mí, ese tita va a ser un ángulo entre los vectores, ¿no? Obviamente, mis vectores van a ser distintos de cero, ambos, ¿no? Pueden ser iguales. Si fuesen cero, no tendría mucho sentido, ¿no? No habría ángulo que vamos a formar. Entonces, por eso vamos a pedir que los vectores sean distintos de cero, tanto U como B, ¿ok? Muy bien, entonces, cuando pasa eso, el coseno de tita va a ser igual al producto escalar de U con B, ¿no? Sobre el módulo de U por el módulo de B, ¿no? Es una relación, esta relación que están viendo aquí es muy interesante. ¿Por qué? Miren, si yo les pido, por ejemplo, cuál es el ángulo que forman los vectores U y B, utilizando esto, se hace súper rápido. ¿Por qué? ¿No? Si yo tengo aquí, vean, esto de aquí ya es un número real. Tengo los datos del U y el B, hago el producto escalar, imagínense, me da 6. Imaginaremos nomás. Aquí he encontrado que el módulo de U vale 2, el módulo de B vale 3, digamos, o vale 4, ¿no? Y tengo el coseno de tita. Y ya está, vean, así que va a ser 4 por 8, simplifico al final esto, me va a quedar 3, a ver, 3 cuartos, ¿no? Me va a quedar que coseno de tita igual a 3 cuartos. Y ahora para encontrar el tita simplemente pues tomo el coseno, el arco coseno, ¿no? Aquí me va a quedar tita va a ser igual al arco coseno o al coseno a la menos 1. ¿De quién? De 3 cuartos. Y así puedo conseguir fácilmente el ángulo que forman ambos vectores, ¿no? Despejando, pero de esta relación, ¿no? Utilizando esa relación voy a poder hacer eso. ¿Ok? Entonces, ahí está, este es un resultado, es un teorema básicamente. Si tita es un ángulo entre dos vectores distintos de cero, entonces el coseno de tita es igual a todo esto. ¿Ok? Va a pasar eso. Vean, vamos a lo siguiente para que se entienda mejor.
O también equivalente a esto mismo. Vean, U producto escalar con B es lo mismo que eso, ¿no? Ambas cosas son lo mismo. Esto de aquí está pasando a multiplicar ¿a dónde? Aquí, ¿no? Son relaciones iguales, solamente que escritas de diferente forma, ¿no? Son lo mismo, pero escritas de diferente forma. Muy bien. No les gusta, pero vamos a hacerlo, porque es sencillito y fácil de entender. ¿Ya? Vamos a ver con la demostración. E incluso eso de aquí puede ser pregunta de examen todavía, ¿no? Porque está sencillo de hacerlo, ¿ya? Pero presten atención. A ver. Imaginaremos que con esos dos ángulos, obviamente tenemos siempre un punto final, ¿no es cierto? En un vector, pues, punto inicial, punto final, punto inicial, punto final. ¿Qué voy a hacer? Voy a cerrar esos, miren, aquí voy a cerrar. De este punto voy a partir y lo cierro aquí, ¿no? Y lo que tendría es nuevamente un vector, ¿no? Ahí tengo un vector que le voy a llamar, en este caso sería la diferencia, U menos B, ¿no? Vean, aquí tengo el U. Si el B lo doy la vuelta, lo voy a subir aquí arriba y al final ese vector que están viendo aquí es el vector U menos B. ¿Ya? Es el vector U menos B. Muy bien, ya tengo el vector U menos B. Y tengo también un triángulo que se ha formado. Y recuerdo, ¿no? Algunos resultados que he aprendido en prefacultativo, que es la ley de cosenos. ¿Alguien recuerda la ley de cosenos? Del prefa. A ver, ley de cosenos. ¿Nada? ¿Nadie? ¿La ley de cosenos? Creo Sí, dicen que es cuadrado. A ver, ¿cómo puede ser? Yo lo voy a escribir, díctenme. Era raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Y en este caso el ángulo no sé si sería más o menos. Ya. Correcto, ¿no? Pero sería dos veces. Muy bien. He tratado de entenderte, ¿no? Y sí, has recordado, su compañera ha recordado la ley de cosenos, ¿no? ¿Cómo funciona la ley de cosenos? Por ejemplo, si yo quiero saber, ¿no? El tamaño de esta de acá, de este vector que estoy viendo aquí, pues simplemente como hablamos en tamaños, vean, este de aquí, este así como estoy viendo es un vector, pero si yo quiero su tamaño, ¿qué tengo que usar? A ver, ayúdenme. Si yo quiero su tamaño, aquí es un vector, ¿no? Obviamente el vector tiene componentes así, U sub 1, U sub 2 y U sub 3. Si yo quiero hablar de su tamaño, ¿qué tengo que utilizar? ¿Qué tengo que utilizar? A ver, su módulo, ¿no es cierto? El tamaño, pues, obviamente utilizo el módulo. Entonces, la ley de cosenos me está diciendo que el módulo de todo esto al cuadrado, U menos B, todo eso al cuadrado, es igual a ¿quién? Al módulo de esto al cuadrado, más el módulo de este B al cuadrado, menos 2 veces el tamaño de U por el tamaño de B. Obviamente sería aquí U por B. Ahí me falta, y lo aumentamos por ¿quién? Por el coseno del ángulo que se ha formado, por el coseno de tita. ¿Ya? Ese es la ley de cosenos. Aquí les voy a poner en forma general, no en forma general, sino, a ver, poner más páginas. Cuando hacíamos, por ejemplo, algo así. Cuando teníamos un triángulo cualquiera de lados A, B y C, ¿no? Aquí nada de que ver con vectores, ¿ya? En forma general. Por ejemplo, si yo quería saber cuánto mide este lado B, pues podía ser esto de acá. B cuadrado es igual a cuadrado más C cuadrado menos 2 veces A por C, ¿no? ¿Por quién? Por el coseno de tita. ¿Ok? A ver, por ejemplo, quiero que me dicten ustedes. Si el ángulo, por ejemplo, estuviese aquí, ¿ya? Y yo quiero el módulo de C al cuadrado. ¿A quién sería igual? A ver, ¿me dictan? ¿A quién sería igual? Al cuadrado más B al cuadrado Muy menos bien. 2 C por B. No, por no, coseno. no. A por B. A por B coseno. por el coseno de tita. Muy bien, excelente, lo han hecho bien. ¿Ya?
Si aquí tengo mi gamma y yo quiero saber, por ejemplo, el ángulo de A, diré el valor de A, ¿cómo calculamos ese A? El A cuadrado, ¿a quién sería igual? Más B al cuadrado menos 2. C cuadrado más B cuadrado menos 2C por B por el coseno de ¿quién? ¿De tita o de gamma? De gamma. Muy bien, excelente. Esa es la ley de cosenos. Entonces, vean, eso de aquí son números reales, por ejemplo, 5 unidades, 6 unidades. Ahí tiene sentido. Por eso no le ponemos aquí los módulos, ¿no? Pero aquí, ahora, es necesario que le pongamos los módulos. ¿Por qué? Porque estamos agarrando vectores, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido ahí, no sé, sacar un vector al cuadrado. No hemos definido esas cosas, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hablar es de tamaños, ¿no? Es el tamaño del vector U, tamaño del vector B, todo eso, ¿no? Y la misma idea, vean, que agarrar este elementito al cuadrado, igual a quién, a este elemento al cuadrado, más este al cuadrado, menos 2 veces el módulo de este, por el módulo de este otro, por el coseno de tita. Y así puedo encontrar este valorcito aquí que están viendo. ¿Ok? ¿Sí han entendido hasta ahí, muchachos? ¿Cómo hemos encontrado esta relación? Sí, doctor. Muy bien. Entonces vamos a borrar porque está aquí la relación. Vamos a borrar esa partecita. Es esto de aquí que les he puesto. Es lo mismo, pero más pequeñito. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué se puede hacer aquí? ¿No? Vamos a pasar a mi siguiente punto. Hemos llegado a eso, ¿no? La ecuación 1. La ecuación 1. Vamos a ver qué pasó aquí. Ahora sí. Ok. Ahora, pues, continuamos, ¿no? Por otro lado, ¿qué más tengo? Por otro lado, también tenemos lo siguiente, ¿no? Ustedes recuerden por una propiedad que U por U, ¿no? Era igual a ¿quién? Era igual al módulo de U al cuadrado. Estas dos cosas son iguales, ¿no? Claro, con flechitas aquí, ¿no? Son cosas iguales. Entonces, miren, U menos B al cuadrado, todo esto, ¿a quién sería igual? Por esa analogía, esto es para cualquier U, en particular para ese que está aquí adentro. Sería U menos B, producto escalar con U menos B. Eso de aquí. ¿Está claro, muchachos, o no? Esta relación. Por eso de acá, causa de esto. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende, doctora? Ya, muy bien. Ahora vamos a practicar aquí la propiedad del producto escalar, ¿no? Distribuyendo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso de acá. ¿Cómo va a ser? Va a ser este elemento con este elemento. U, el vector U, producto escalar con el vector U, ¿no? Luego viene el signo negativo que están viendo aquí, ¿no? Menos este U, nuevamente con este de aquí, con el B, que le he puesto. Siguiente, dice menos, dice, ¿no? Le ponemos el menos, este B ahora con este U. Bien, luego el último paso, menos con menos es positivo, le ponemos positivo. Luego B, producto escalar con B, le pongo ahí, ¿no? Simplemente he utilizado las propiedades del producto escalar, ¿no? Y aquí puedo también, continuando, escribir, ¿no? Y también utilizar conmutatividad. Ustedes recuerden que se puede conmutar en los números, este producto escalar. U producto escalar con B y también este otro. Los conmutaré y ¿qué me va a quedar? Ahí está. Lo mantengo y aquí conmuto. En ese lugar estamos conmutando, ¿no? Los conmuto y tengo eso. Muy bien. Ahora, ¿qué puedo hacer? Aquí recuerdo. Todo esto, ¿a quién es igual? Según el recuadro verde, va a ser igual a la norma de U al cuadrado, ¿no? Ahí está. Ahora aquí yo veo, digo, son números iguales, ¿no? Entonces va a ser menos 2 veces U producto escalar con B, ¿no? Producto punto con B. ¿Más quién? Observo también nuevamente eso de acá. ¿Y quién sería? Pues según la relación en verde que están viendo, sería la norma de B al cuadrado. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Quedó claro? A ver. ¿Quedó claro? ¿Cómo? Sí, ¿podría repetir, por favor? ¿A partir de dónde? Hasta aquí estaba claro. A ver, hasta aquí hemos podido hacer por la conmutatividad, perdón, por la distributividad de producto escalar, ¿no? El siguiente paso que hemos hecho, hemos copiado lo mismo, ¿no? Este de acá es lo mismo, pero solamente hemos cambiado esta relación por esa relación, ¿no? Hemos conmutado los vectores ahí, porque se puede conmutar, ¿no? Ahora, en el siguiente paso, pues ya he utilizado esa propiedad en verde que están viendo, ¿no? Cuando yo tengo un vector U multiplicado escalarmente consigo mismo,
eso vale la norma de su vector al cuadrado, ¿no? En este caso yo veo, es U consigo mismo, ¿no? Entonces sería todo eso igual a la norma de U al cuadrado. Lo propio aquí en este círculo, veo B con B, ¿no? B, producto escalar con B. Eso va a ser la norma de B al cuadrado, ¿ok? Y ahora aquí pues simplemente sumo, ¿no? Este elemento es lo mismo que esto y tengo 2 veces eso. Sería menos 2 veces U, producto escalar con B. Muy bien. Entonces ya están mis relaciones, ¿no? Entonces las mantengo. Vamos a borrar un poquito aquí. Ya tendría una relación bien interesante, ¿no? Vamos a ponerle puntero. Okay. Ya tendría mi relación 2. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a comparar, ¿no? De la relación 1 y la relación 2. Vean, ¿qué pasa? Yo tengo que este numerito, U menos B en norma, todito en norma, al cuadrado, es igual a todo esto. Por otro lado, también sé que este mismo valor, U menos B al cuadrado, también vale todo esto. Pero como ambas cosas son lo mismo, entonces estos valores, ese de aquí con ese de aquí, también van a ser iguales, ¿no? Entonces simplemente ahora voy a igualar esos valores, ¿no? Ahí está. Este valor que están viendo, todito esto, el 1, igual a ¿quién? A este otro valor de aquí abajo. No es igual, ¿no? Y puedo empezar a decir, ¿no? Este elemento, si pasa al otro lado, pasa con negativo y se va a simplificar con esto, se van a anular. Lo propio con el B, también se va a anular, se anula aquí. ¿Y qué me va a quedar? Me queda simplemente esta relación aquí. Menos 2 veces la norma de U por la norma de B por el coseno de θ. Igual, ¿a quién? A menos 2 veces la norma de U por la norma de B, ¿no? Y de aquí pues simplemente simplifico, ¿no? Este menos 2 con este menos 2, ¿no? O también, mejor dicho, multiplicar por un medio negativo, ¿no? Multiplico por este valor y al final se van a simplificar los dos y me va a quedar simplemente la norma de U por la norma de B por el coseno de θ. Igual, ¿a quién? ¿No? Simplemente va a ser igual al producto escalar de U con B. Muy bien. Y ahora pues aquí puedo despejar si yo quiero. Miren, esta es la relación en verde que les mostraba. Pero si quiero como que les he mostrado, simplemente despejamos, ¿no? Y me quedaría el coseno de U con B y todo lo que está multiplicando aquí lo pasamos a dividir, ¿no? Y me quedaría esta relación que yo quería, ¿no? Es una relación que me va a ayudar bastante para cualquier cosa. Imaginen que yo les diga, no sé, encuentre la norma de B sabiendo que el ángulo que forma es 60, el módulo de U o el vector U está dado de la siguiente forma. Encuentre B. Entonces aquí, de esa relación, despejando todo eso, van a poder encontrar varias cosas, ¿no? Esto de aquí es muy importante. Me ayuda para encontrar ángulos entre vectores. Claro, eso siempre y cuando yo tenga el valor de U y el valor de B, ¿no? Como vectores o bien como normas. ¿Ok? Entonces, esa es la relación que tenemos del coseno de θ. Bien. A ver. Ahí terminó pues nuestra prueba, ¿no? Ahí termina la prueba. Lo van a repasar, lo voy a subir también nuevamente. Es la del día lunes, ya lo voy a subir ahorita. No sé qué ha pasado, pensé que lo había subido. Supongo que se me ha pasado, ¿no? Pues me he confundido con algunos documentos, entonces ha salido desapercibido ese documento. Pero ya lo voy a subir al igual que estas diapositivas acá, ya para que vayan repasando. Muy bien, y en la siguiente clase pues vamos a entrar a la parte de vectores ortogonales, ¿ya? Vamos a definir lo que es un vector ortogonal, está fácil eso. Simplemente es cuando el producto escalar de dos vectores es igual a 0. Es lo que vamos a ver en la siguiente clase, el día martes, ¿ya? ¿Alguna consulta que tengan, muchachos? ¿Preguntas, dudas? Tal vez con esto, no sé. Bien, tengo varios participantes levantando la mano. Pueden hablar, muchachos. A ver, ahí no sé. Y han bajado la mano también. Pregunten, muchachos, no tengan miedo. No sé, a ver cuántos están aquí, están hablando, están escribiendo hartos. Claro, claro. Doctora, sí, dime. La tarea en clase, ¿qué vamos a entregar? Ya lo voy a poner hasta medianoche, para hoy día hasta medianoche, porque es facilito, ¿ya? Incluso, a ver, quiero ver un ratito, aquí. Ya, hasta medianoche, entréguenlo. Está fácil, no les he pedido nada más. A ver, ¿sabes? Algo más puedo adjuntar. ¿Qué hemos hecho hoy día? Allá.
Aquí, ¿dónde está la tarea? A ver, ¿dónde está la tarea? Vamos a volver aquí. Ya. Aquí mismo, con los mismos datos, chicos, adjunten esto. Determinar, ¿no? Determine el ángulo. A ver. Sí, ya, determine el ángulo que forman los vectores. El ángulo que forman los vectores. O sea, me refiero a los vectores A y B. Aquí ya tienen el A y también tienen el B, ¿no? Entonces, quiero que encuentren el ángulo que forman los vectores. O sea, quiero que encuentren el tita, ¿no? Obviamente no sé cómo sea el vector A, debe ser así, algo así, y el vector B, ¿no? Quiero que encuentren el ángulo que forman ambos vectores, ¿no? Ya tienen la relación que les he dado y con esa relación van a poder encontrar el ángulo que forman. Ya les he explicado cómo, ¿no? Tienen que encontrar el módulo, etc. Bien, esa es la tarea más, háganlo. Ahora sí copien, saquen una foto a este de acá, a este ejercicio. Es el completo, hasta medianoche tienen para entregar, ¿ya? ¿Alguna consulta más, muchachos? Ya, muy bien, gracias a la persona que nos está enviando las fotos ahí para que los demás tengan eso, ¿no? Que agradecer a su compañero o compañera ahí. Muy bien. Entonces sería eso, hasta medianoche ya lo voy a crear ahorita mismo. Los que ya quieren entregarlo, pues lo van a subir. ¿Ya? Son interesantes esos GIFs ahí. Muy bien. ¿Alguna consulta más? Bien. Bueno, por el momento esperemos que después todo también sea claro, no solamente por el momento, ¿no? Todo tiene que estar claro después. Pero siempre les menciono eso, no duden en preguntar. Si tienen alguna duda, consulta, pregunten, no tengan miedo. ¿Ya? Bien, muchachos, que les vaya muy bien, que tengan una bonita tarde. Y pues nos estamos encontrando, de tener grabación le pondremos aquí, el siguiente martes. Buenas tardes, doctora. Gracias, buenas tardes y bueno a ustedes. Chao, chao, muchachos.